ya la pantalla y podamos empezar. ¿Ha habido algún problema con las diapositivas? Dylan, vamos a avanzar lo que es la depresión. La depresión es un término que podemos usar en señal de tristeza o como parte de una enfermedad o una enfermedad en sí. Entonces, en esta clase la vamos a ver ya como una enfermedad. Siguiente. Bien, como aquí indica, se trata de un trastorno que afecta a toda la persona, a toda la constelación que es esta persona e incluso a los que le rodean, ¿sí? Va a incidir en tanto lo que es la esfera afectiva, en lo que es la esfera somática y obviamente la social, ¿sí? También vamos a ver en esto cómo se altera el comportamiento de la persona cuando sufre un trastorno depresivo. Siguiente. Bien, es importante hablar de la presentación de la depresión. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona está deprimida de repente, cuando hay una mala noticia, cuando hay un evento que desencadene la depresión, así digamos, comprensible, observable, ¿no? Y vamos a ver en cómo se desarrolla en ese momento la tristeza, la pena, el dolor, el llanto, etcétera, ¿no? Entonces, estos van a ser eventos agudos, pero hay también aquellos que se presentan en forma episódica, es decir, vamos a tenerlo presente en determinado tiempo, por periodos, ¿no? Puede ser una, dos, tres veces al año, pero se va presentando así. Y a veces se va presentando sin explicación, ¿no? Simplemente se da. Eso a nosotros a veces nos parece incomprensible, ¿sí? Pero puede tener un trasfondo genético esto, ¿no? Cuando se repiten episodios y no hay una causa a la que podamos asociar. También la presentación puede ser única, ¿no? Solamente tenemos depresión. O puede ser que la depresión se presente como parte de otras alteraciones. Por ejemplo, las personas esquizofrénicas, ¿no? Pueden empezar como con una tristeza, con el sentimiento de que algo está cambiando en ellos. O los pacientes con demencia también pueden presentar depresión cuando empiezan a percatarse de la disminución de sus capacidades mentales. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, habíamos dicho que afecta varias esferas en la persona. Una de ellas es la esfera afectiva, ¿sí? Se va a presentar siempre con un sentimiento, una emoción, como hemos dicho antes, ¿no? La tristeza, el llanto, la desesperación, ¿sí? Eso es lo que generalmente vemos. Lo que no vemos a veces y podemos confundir o emitir un juicio de opinión es cuando
el síntoma es más bien la apatía, la lentificación de la persona, ¿no? Muchas veces ustedes sabrán, o tal vez incluso han dicho, es que es un flojo, ¿no? No le interesa nada, ¿no? Entonces no hace un esfuerzo. Y es en estas circunstancias que hay que tener mucha perspicacia por determinar si es realmente porque es desinterés o es que está cursando una depresión. Porque cuando asumimos esa actitud frente a un deprimido que está desmotivado, que se ralentizan sus actividades, podemos empeorar, ¿no? Al hacer estos juicios de opinión, decir que no le interesa y le hacemos reproches más bien, ¿no? Entonces aumentamos la depresión. Y también la depresión se puede manifestar más bien con mucha emoción, con angustia, agitación, inquietud, ¿sí? Estos pueden tener más gravedad incluso. Bien, eso en cuanto a la esfera afectiva, en cuanto se refiere a la afectación de las emociones. Otra esfera que va a afectar la depresión es la cognitiva, ¿sí? Entonces, en la cognitiva vamos a tener la conciencia, el pensamiento. En referencia a la conciencia, la atención disminuye hacia el entorno, ¿no? Ustedes sí perciben que una persona deprimida está como abstraída y uno le dice esto, aquello, y de repente no, y la persona, ¿qué me has dicho? ¿Sí? Entonces la atención disminuye el entorno porque está ensimismado en sus propios pensamientos, en sus propios problemas. ¿Sí? Muchas veces esto también pasa como una disminución de la memoria. Me está pasando que no recuerdo lo que me dicen estas cosas, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien ahí si es porque está abstraído en otra cosa o porque realmente la memoria está disminuyendo. Bien, también hay una imagen negativa de sí mismo. Esto es en cuanto al pensamiento, ¿no? Yo no valgo nada o yo he tenido la culpa de lo que ha pasado, ¿sí? Entonces empieza también esa afección en cuanto al pensamiento en la esfera cognitiva. Siguiente, por favor. Bien. La otra esfera que está alterada en la depresión es la esfera somática. En esto es bien corriente las alteraciones en el apetito. Había indicado que hay depresiones que vienen con agitación, con angustia. En esos casos el apetito puede estar aumentado, pero por lo general en las depresiones que está más bien la persona lentificada, etcétera, hay una pérdida del apetito, ¿sí? Obviamente, si se pierde el apetito va a haber disminución de peso. Y otro elemento que está muy en juego es el sueño, ¿sí? Entonces, con el sueño hay que también investigar bien. El sueño va a estar disminuido, ¿sí? En los casos graves, el insomnio es total, o sea que no duermen en toda la noche. Puede estar acompañado de otros elementos más, ¿no? Como alteraciones sensoperceptuales, etcétera. Pero cuando son depresiones hasta moderadas, lo que va a haber es un insomnio inicial. Habíamos hablado que el insomnio inicial es aquel en el que uno no puede iniciar el sueño, ¿no? No puede conciliar el sueño, está despierto hasta las 12, hasta la 1, pensando, rumiando, etcétera, ¿no? Eso, o tal vez el insomnio terminal, que despierta muy temprano pensando en sus problemas, qué va a pasar, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar acompañando en nuestra entrevista este tipo de preguntas en relación al apetito y al sueño, ¿sí? También puede haber diferentes alteraciones de aparatos y sistemas. Cuando lleven a estas alteraciones con el doctor Durandal, van a ver que hay elementos de la psicología humana, entre ellos estos síntomas depresivos, que pueden incidir en que a la larga nos dé una gastroenteritis ah, o estemos con algunos dolores somáticos en diferentes partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, otra forma de también relacionar la depresión con síntomas somáticos. Siguiente, por favor. Bien, por último tenemos las alteraciones del comportamiento, ¿sí? Aquí vamos a ver que esta persona tiende a aislarse,
Si poco a poco en la familia ya no habla como siempre, no comparte algunos momentos del almuerzo, la cena, se levanta, no come, no responde a preguntas, tiende a quedarse en su cuarto, etcétera, ¿no? Y socialmente hacia el exterior, si es universitario o en su ámbito laboral, si es un trabajador, de la misma manera, ¿no? Se comunica poco, etcétera. Es algo que todos empezamos a notar en la persona deprimida. Em, la psicomotricidad, como bien dice, puede estar disminuida, ¿no? Está lentificada, es otro elemento que les decía que a veces catalogamos mal y decimos que es flojera, ¿cierto? Pero ocasionalmente también, si hay angustia, mucha angustia, puede estar aumentada, puede estar caminando de un lado a otro, etcétera, ¿no? Bien, y también puede haber comportamientos inadecuados, ¿no? Puedes reaccionar con irritabilidad a una pregunta sencilla, por ejemplo, o tal vez a veces uno está rumiando y está hablando solo y está gesticulando. Entonces, ese es un comportamiento extraño que nos llama la atención. Y otro que suele estar acompañado también a la disminución de la psicomotricidad es la ineficacia, ¿sí? Entonces, en el trabajo rinden menos, hacen las cosas inadecuadamente, se distraen, pueden cometer errores, etcétera. Bien, siguiente, por favor. En el ámbito social ya va a comprometer profundamente, ¿no? A lo que es el primer ambiente, que es la familia, ¿sí? La familia se va a dar cuenta rápidamente que no participa con ellos, que se está aislando, puede producir discusiones también, ¿no? Nos estás perjudicando, o te estás perjudicando, etcétera. Y la preocupación obvia también por esta persona que está comportándose de manera diferente, ¿no? Va a repercutir. También si el depresivo es alguien que trabaja y sostiene a la familia, va a preocupar pues que esté desmejorando en el trabajo, ¿no? Y pueden perder ese apoyo dentro de la familia. Obviamente en el ambiente laboral, ¿no? Ya habíamos indicado que va a influir en su modo de trabajar, en su rendimiento. Se dice que muchas de las bajas están causadas por la depresión, ¿no? Causa alta alteración laboral por bajas repetidas o prolongadas, etcétera. Y obviamente en el ambiente social, ¿no? Va a dejar de ir a fiestas, lo primero que dejan es de acudir a reuniones, a fiestas, etcétera. Entonces, ahí también va a estar bastante involucrada la depresión. Eh, como aquí dice que para tener el diagnóstico es muy importante también tener en cuenta la personalidad, enfermedades concomitantes del paciente y el entorno social. Siempre les recalco cuando alguna vez entramos a ver pacientes dentro del hospital, sobre todo ustedes, ¿no? Que sepan que van a desenvolverse dentro del hospital, ah, estén conscientes de todas estas funciones mentales y en cuanto al afecto, estén prestos a pesquisar una depresión, ¿no? La tristeza, si encuentran tristeza, vayan entrándose en las otras esferas también para ver si hay un pensamiento depresivo, si hay alteraciones en el área laboral, etcétera, ¿sí? Entonces, nuestros enfermos, tengan cáncer, lo más grave, o una enfermedad que está debutando, se van a preocupar, ¿sí? Y muchos se van a deprimir. Esto depende mucho de la personalidad también. Entonces, hay que estar atentos a estos síntomas en nuestros enfermos, ¿no? No haya depresión. También en la depresión va a tener en cuenta la personalidad, ¿cierto? No todos reaccionamos igual frente a diferentes circunstancias que vivimos. ¿Sí? Algunos van a ver una pérdida como un desafío, ¿no? Me han hecho esto, van a ver esto, yo voy a hacerlo mejor. Pero otros no, dicen, qué barbaridad, me ha vuelto a pasar, yo estoy mal, no reacciono bien, viene el pensamiento depresivo. Entonces depende mucho de la personalidad de cada ser humano, ¿sí? Esto es. Y también hay que ver el entorno social y el momento histórico que vivimos.
Quizás viene a colación lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde el COVID, de repente las cosas se nos han complicado a todos. La misma enfermedad ha causado mucho daño en el aspecto psicológico a las personas. Hemos estado viviendo convulsiones sociales muy importantes. Ahora mismo la parte económica está también muy difícil, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que ver lo que estamos viviendo socialmente en un momento dado. Siguiente, por favor. Bien. Es importante también mencionar que la depresión tiene características diferentes en cada grupo etario, ¿sí? Por ejemplo, los niños, es difícil que los niños puedan comunicar su tristeza, ¿no? O a veces no están en llanto, no están tristes, no están llorando, sino que empiezan a quejarse de dolores. Eso es la somatización. Al contrario, más bien de poner tristeza, etcétera, son irritables, son un poco agresivos dentro de clases, etcétera. Entonces hay que estar atentos a este tipo de síntomas. Si hay algunos molestias corporales y no se encuentra el origen, hay que pensar en que puede estar deprimido. Cualquier niño irritable, agresivo también hay que pensar que está deprimido, ¿sí? Y otro elemento también que ya es un poco más fácil de detectar es el aislamiento social, ¿no? Los niños generalmente están jugando, socializan, etcétera, pero si ya vamos a notar que este chico está quieto, no quiere participar de los juegos, hay que pensar en que puede estar deprimido, ¿no? Generalmente los niños se deprimen frente a circunstancias dentro de la familia, dentro de los padres, etcétera. Pero también excepcionalmente puede haber depresiones endógenas, ¿no? Que pueden empezar en la niñez, que es muy raro. Entonces, en la depresión infantil hay que hacer mucho caso a estas señales y indagar dentro de la familia cómo está la situación familiar. En otro grupo etario en que tenemos que tener en cuenta cómo es la depresión es en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes es muy variable, atípica, no parece haber depresión, ¿sí? Pero estos jóvenes generalmente no duermen bien y más bien están teniendo sueño en el día, ¿no? O más bien están más agitados, más inquietos, más irritables también, ¿sí? Entonces la depresión en ellos no es tan típica. En los adultos ya es la depresión típica que hemos hablado, ¿no es cierto? En los de la tercera edad es donde ya vamos a ver otra forma de expresión de la depresión, que es la melancolía. Mucho comentamos, ¿no? Que los abuelitos o las personas de ya mayor edad se ponen a hablar mucho del pasado, ¿sí? El pasado era mejor, la música era mejor, empiezan a recordar siempre lo anterior. Entonces viene una añoranza, una melancolía, es lo que decimos, hay una tristeza, ¿no? Yo era feliz antes. Entonces, en la tercera edad se va a ir manifestando así. Siguiente, por favor. Bien, vale la pena también hablar así rápidamente de la incidencia y la prevalencia, ¿no? De algunos aspectos en cifras de lo que es la depresión. Ahora, en estos últimos años, se está hablando de que el 5% de la población mundial va a sufrir depresión, ¿sí? Eh, Se dice también que de este 5%, un por ciento de este porcentaje recibe tratamiento, o sea que no estamos diagnosticando, no estamos descubriendo la depresión. Em, el 1%, 1 de cada 50 pacientes que se detecta que están con depresión, uno solo llega a hospitalizarse. Entonces no estamos descubriendo la gravedad, ¿cierto? La gravedad se va a manifestar por ideas suicidas, intentos suicidas, etcétera, ¿no? Entonces, si no detectamos la gravedad, no lo ponemos a buen recaudo al paciente, estamos abriendo esa posibilidad también de que empeore más y de que pueda tener un final trágico, ¿sí? Entonces hay que ir viendo, hay que detectar la depresión, hay que detectar la gravedad, ¿cierto? Después,
1 de cada 200, ahí viene esto, que se llega a suicidar, ¿no? De los pacientes depresivos. Aquí cabe recordar que no solo los pacientes depresivos se suicidan, se puede uno inmolar por un ideal, puede ser manipulatorio, puede ser alguna, ¿qué se llama esto? Ser muy impulsivo, por ser muy impulsivo, no siempre que hay una ideación suicida, ¿cierto? Bien, entonces, aquí viene que de entre todas estas causas, la mitad sí es por depresión. Entonces, sí hay que estar también pendiente de descartar que no haya una depresión, ¿sí? Bien, según la OMS, en estos últimos años, 300 millones de personas están deprimidas y estos son cifras que están yendo en aumento. Entonces, es muy importante que sepamos diagnosticar la depresión, buscar la depresión y ayudar en la depresión. Siguiente, por favor. Ya. Bien, lo que les decía en parte antes, ¿no? La depresión genera mayor discapacidad social y laboral, ¿sí? Les decía esto que las bajas médicas, la deficiente, a veces el trabajo ya es deficiente, hay fallas, etcétera, ¿no? Hay ausencias laborales, etcétera. Algo que también hay que ver es que, y recalcar, es de que los médicos de la atención primaria, todos ustedes van a debutar con la atención primaria, ¿cierto? Incluso desde el internado ya van ustedes a estar en contacto con el paciente, diagnosticando pacientes, ¿sí? Y es ahí donde, el primer lugar donde hay que buscar el trastorno de la depresión, ¿sí? Ah, y ahí es, más bien donde hay que tener cuidado con también diferenciar de las somatizaciones, ¿sí? Que dificultan el diagnóstico y el tratamiento. Eh, Cuando nos llega un paciente con una serie de quejas, lo primero que siempre se hace y se debe hacer es descartar el cuadro orgánico, ¿cierto? Hacer pruebas, etcétera. Pero cuando ya vamos viendo que está pasando esto, a la vez hay que detectar si no es depresión. Siempre tengan presión, cuidado en eso, ¿no? Ver el estado de ánimo. Han visto que en lo que hablamos nada más, ya estamos pesquisando su estado anímico, ya estamos viendo. Esta persona está preocupada de ahora por esta dolencia que tiene o ya viene de más antes. Esta persona tiene problemas como es su vida personal, ¿cierto? Si hacemos una buena relación, ya podemos introducirnos en esos aspectos, ¿cierto? Y darnos una idea, ¿no? Ya tener en cuenta que este paciente puede estar deprimido. Y ya en la atención primaria, detectarlo y ayudarlo. Siguiente, por favor. Bien, esto nos importa mucho y quería hablarles porque siempre yo creo nos cuestionamos, ¿no? No es la depresión un solo título, nada más. Hay diferentes clasificaciones de la depresión y vamos a empezar por lo que es la etiología, ¿cierto? Hay una depresión endógena que reconoce causas genéticas, o sea que si uno ah, hace la entrevista, eh, constata que esta paciente está realmente deprimido, lo que va a buscar es la causa, ¿cierto? Entonces va uno a averiguar si hay un evento relacionado con esto o en su historia hay situaciones muy dramáticas, pero a veces nos tocamos con pacientes que no han tenido ningún problema, ¿no? Que han tenido una niñez y una juventud adecuadas, a un presente adecuado, pero de pronto, sin más, ha empezado a tener episodios depresivos, ¿sí? Ahí hay que indagar dentro de la familia de él si ha habido otras personas con depresión y vamos a detectar que sí ha habido, incluso ha habido suicidios, etcétera, ¿no? Entonces, estas depresiones son muy importantes y siempre precisan un tratamiento medicamentoso. Hay otra clasificación por etiología que se designa como depresión reactiva. Esto responde a un evento inmediato, ¿sí? La muerte de alguien, la pérdida de una persona querida en diferentes aspectos,
pérdidas económicas, alguna situación, ¿no es cierto?, que va a desencadenar esto. También se puede asociar a que tenemos una rasgos, ¿no?, de carácter obsesivo, pasivo dependiente, esto ya más hablando en personalidad. Pero la depresión reactiva, recuerden siempre, responde a un evento. Si nosotros averiguamos que es que esto ha pasado, bla, bla, ¿no? Entonces, esas son de mejor pronóstico, responden más rápidamente, incluso sin medicación, con tratamiento psicológico. Siguiente, por favor. Por su psicopatología, esto es un poco por cómo se desarrolla la depresión a través del tiempo, ¿sí? Les decía que las anteriores, las reactivas, son inmediatas a una situación. En cambio, en estas otras se van formando a través de diferentes circunstancias en nuestra historia. De repente hemos nacido, tal vez hemos tenido una buena niñez, pero de repente mueren los padres, ¿no? O de repente uno se ha extraviado y ha aparecido en un orfelinato, qué sé yo. O de repente vive en una situación de familia muy agresiva, un padre bebedor o una madre muy castigadora, con diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto se va estructurando desde la niñez, ¿no? Entonces, ya cuando llegan a la edad adulta, tienen síntomas, depresivos, obviamente, pero algunas otras situaciones más, ¿no? Son personas que no están contentas, son personas que, trabajan a media máquina o tienen frustración interior, ¿sí? Es una depresión que se manifiesta a medias con un descontento con su vida, pero siguen trabajando, pero a medias. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, por su forma clínica, es otra forma de clasificar a las depresiones. Estas pueden ser unipolares y bipolares, ¿no? Entonces, se dice de depresión unipolar cuando solamente cursa con cuadros depresivos, ¿sí? O episodios depresivos. Y bipolares son cuando cursan con manía, o sea, van a tener periodos de tristeza profunda y otros periodos más bien de una alegría inexplicable, desbordante, enérgica, ¿sí? Entonces, estas también pueden ser otro tipo de clasificación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de las formas clínicas, ¿ya? La depresión unipolar, como les decía, cuenta un solo síntoma que es la depresión. Ahí hay que tener en cuenta la gravedad, ¿sí? Puede ser leve, moderada, grave, ¿sí? También hay que tener en cuenta si puede cursar con síntomas somáticos, ¿no? Que haya dolores inexplicables, que no se encuentre uno el origen. Otra forma clínica son las ciclotimias, ¿no? En relación a la depresión. Estas son como las bipolares, pero mucho más leves. Cursan con periodos de depresión y elación, alegría, pero pueden convivir con el resto de los pacientes, ¿cierto? Entonces uno dice, qué cambiante eres, un día estás alegre y otros días estás triste, ¿no? Pero sigue funcionando, sigue estudiando, sigue trabajando, etcétera, sigue saliendo con los amigos. En cambio, en las bipolares hay una disrupción total de lo diario, de lo cotidiano. De repente, pero no pueden estarse quietas en las manías, ¿no? Es realmente una conducta bien desorganizada. En cambio, las ciclotimias, esos periodos de alegría, son leves y uno se contenta también con ellos. Qué bien que esté alegre, incluso puede decir uno, ¿no? O si está muy triste, sí, pero hay que seguir adelante y sigue trabajando. No interrumpe su vida diaria. Y la distimia es solamente la tristeza, el abatimiento, días, semanas, ¿no? Generalmente es moderado, no llega a gravedad. Este puede seguir sus cosas con algún rendimiento más bajo, pero no deja de trabajar, no deja de estar con los amigos, aunque en forma más disminuida, ¿sí? Entonces van a encontrar esas gradientes en cuanto a la depresión y esas particularidades en sus formas clínicas. Siguiente, por favor. Bien. Una forma más de la depresión es la depresión enmascarada. En esto es lo que también tienen que aguzar, ¿no?, su investigación cuando están con pacientes.
Estos son los pacientes que vienen con síntomas somáticos, que me duele aquí, me duele allá, y van de especialidad en especialidad sin hallar la causa, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes que tienen un recorrido ya de varios médicos y no se encuentra la causa de su enfermedad, hay que pensar que puede ser una depresión enmascarada, ¿cierto? Entonces hay que hacer ya una investigación más profunda de cómo vive, si hay determinantes para una depresión que sea moderada, etcétera, ¿no? Y considerar este diagnóstico también. Bien, siguiente, por favor. Ya. Eh, ¿cómo cuáles son los riesgos de padecer depresión? En 10 años, va a ser ya la segunda causa de discapacidad por años de vida saludable, ¿no? Entonces, esto, involucra vivir de una manera mediana, digamos, ¿no? Sin, realizarnos completamente, etcétera, ¿sí? Va a ser la tercera causa de consulta en la atención primaria, ¿no? Ahora ya está aumentando, cada vez que viene alguna hecatombe de esas, ya vamos a tener un poco más de pacientes depresivos, etcétera, ¿no? Y se va a constituir nomás, y está avanzando eso cada vez, ¿no? Hay mayor cantidad de demandas. Además, las personas también ya están más conscientes de la depresión. Ahora ya van a poder ver personas que dicen, ¿sabe qué? Yo creo que tengo depresión porque estoy sintiendo estas cosas. Y ya está disminuyendo, digamos, esa vergüenza, ese estigma de ser deprimido. Obviamente va a haber mayor prevalencia en grupos etarios entre los 35 y 45 años de edad, entonces hay que estar atentos también a esto, ¿no? En general está aumentando la depresión, se detecta ya mucho más en niños también y en adolescentes también está aumentando bastante, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta y averiguar siempre antecedentes de depresión en la familia, ¿sí? Para descartar que sea orgánica y enfocar de mejor manera nuestro tratamiento. Siguiente, por favor. Bien, habíamos mencionado antes que hay que tener muy en cuenta la personalidad en lo que pueda relacionarse con la depresión. Les había indicado, estos pacientes que tienen rasgos de dependencia, ¿no? Que dependen psicológicamente de otras personas, de la aceptación, de la confirmación de otras personas, si pierden este nexo con una persona, van a tender a deprimirse rápidamente, ¿sí? Aquellas personas que tienen autoestima baja, por ejemplo, que desde niños han sido cuestionados en algunas características, ¿no? Y piensan que no son alajitos, no rinden bien, no los quieren, etcétera. Esos fácilmente se deprimen, pueden hacer una enfermedad depresiva. Los obsesivos también, recuerden que los obsesivos tienen mucha ansiedad de controlar todo, que todo esté bajo su control. Y obviamente eso es muy difícil y trae complicaciones con las personas más cercanas o en su trabajo también, ¿no? Entonces también llegan a deprimirse. Obviamente en el maltrato infantil, obviamente tiene que presentarse la depresión con esas características que hemos mencionado. Hay gente que somos negativas, siempre somos negativas, vemos el aspecto negativo de las cosas, ¿no? No, esto parece bien, no, pero vas a ver, cualquier rato esto va a estar mal, ¿sí? Esas personas que tienen esos patrones también pueden llegar a deprimirse más fácilmente que los demás. Siguiente, por favor. Bien, yo creo que esto es bien importante, el manejo, ¿sí? Eh, ¿Cuándo vamos a mandar al especialista? Cuando hay riesgo de suicidio. Siempre hay que ir averiguando ah, delicadamente, ¿no? Usted está muy triste, algún rato ha venido la idea de morirse, no decir ha pensado suicidarse, ¿no? Sino algún momento ha pensado morirse, sí, yo quiero ya dormirme para siempre, ¿no? Entonces ahí puede venir, ¿y ha pensado alguna vez en que podría lastimarse, dañarse? Iba a veces, cuando ese sentimiento es muy fuerte, se desahogan y sí, he pensado en tomarme veneno, querer hacer algo. Eso es bien importante que pueda ser expresado. Hay una descarga ahí y eso le quita
como que fuerza a la idea del suicidio, ¿no? Cuando hay este riesgo de suicidio, cuando hay esa planeación suicida, esa idea de muerte, hay que mandar al psiquiatra. Después, cuando hay síntomas psicóticos, los depresivos, cuando es una depresión grave, pueden deslindarse de la realidad, tener ideas delirantes, ¿no? Que los muertos se han levantado y que reclaman su alma, por ejemplo, ¿sí? Pueden mezclarse con alucinaciones, ven bultos, ven a hombres que ya han muerto y que le están llamando, ¿no? Entonces, estas alteraciones psicóticas, tanto ideas como percepciones, están en relación con la depresión, ¿no? Un deprimido no va a decir estoy viendo diablos bailando de alegría, no va a decir eso, no va a decir veo muertos que me están rodeando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en los síntomas psicóticos tienen que ser congruentes con el estado anímico. Y obviamente vamos a mandar al psiquiatra cuando no responde al tratamiento. Uno puede hacer una primera prueba con el tratamiento. Si no responde, hay que enviar al psiquiatra. Siguiente, por favor. Bien, como medidas generales que se les puede recomendar a ustedes cuando ya estén en internado, cuando estén haciendo atención primaria, es qué vamos a hacer ese rato, ¿no? Cuando vemos a una persona deprimida. Entonces, hay que, en este primer caso se está refiriendo a nuestro paciente que se está deprimiendo porque tiene una enfermedad, ¿no es cierto? De repente nos vemos que tenemos que comunicar a una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, ¿no? O que tiene una enfermedad que va a requerir muchas intervenciones, etcétera. Entonces, ahí lo que podemos es ayudarle a aceptar la enfermedad con esperanza, dentro de lo que sea posible, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a estar en unos estados iniciales de un cáncer, hay que decirle que es un buen tiempo para empezar un tratamiento y que hay un mejor pronóstico, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene que evaluar la situación que está viviendo y de acuerdo a eso, hacer esta alianza terapéutica con el paciente, ¿cierto? Entonces ahí podemos ayudar en que no se nos deprima mucho o en que sabe que cuenta con nosotros a su lado. Otro es explicar al paciente el trastorno y su tratamiento. Eso es bien importante, ¿no? Piensa en cada palabra que están diciendo. A veces nos apresuramos mucho y no, pues esto ya está avanzado, decimos, ¿no? Entonces, no decir de esa manera, ¿sí? Hay que decir, estamos haciendo los laboratorios, estamos viendo hasta dónde llega y estamos ya viendo la manera más eficaz de ayudarlo, por ejemplo, ¿sí? Siempre con esperanza, pero dentro de la realidad. Después hay que individualizar. Hemos dicho que no todos los pacientes son iguales, que no todos los pacientes reaccionan igual. Entonces, para eso ustedes tienen que conocer a su paciente. Para eso hemos hecho mucho hincapié en los rasgos de personalidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cada personalidad, a cuánto puede tolerar, a cuánto podemos recurrir a su deseo de ayudar a los demás, más bien, ¿no? Si uno dice, usted tiene familia, tenemos que luchar y esta persona es valiosa para su familia es valiosa para él, entonces va a ayudarnos mejor, digamos. Entonces hay que conocer a nuestros pacientes, su entorno, su relación familiar, todo eso para poder ayudar mejor. Hay que buscar la cooperación y responsabilidad de la familia. Frente a un paciente deprimido, hay que poner al tanto, ¿no? Su familiar tiene una depresión importante y hay que orientar a cómo puede apoyar. Y ya les decía, algunos tienen esta idea de hay que alegrarlo, ¿no? Tenemos que llevar la fiesta, ¿te gustaban las fiestas? Ahí te vas a reponer, vamos a una fiesta, ¿sí? O vamos a viajar. Entonces, no es muy congruente esto, ¿no? Hay que estar a su lado, apoyarlo, etcétera, pero no hay que tratar de presionarlo a que esté mejor, ¿no? No depende mucho de él, depende de una psicoterapia o dependerá de una farmacología, ¿sí? Ya, entonces todo eso hay que comunicar a la familia. En caso de que haya riesgo suicida, hay que avisarle.
que tiene que poner fuera de alcance elementos que puedan ser peligrosos para él. Hay que insistir en que no lo dejen solo, por ejemplo, ¿no? Y si es necesario, hay que explicar bien la necesidad de una hospitalización, ¿sí? Bien, después hay muchos pacientes que cuando están muy deprimidos, creen que se van a morir o qué sé yo, tratan de vender sus cosas o toman decisiones muy apresuradas, divorcios, viajes, qué sé yo. Entonces hay que hablar con el paciente que no puede tomar decisiones importantes mientras esté deprimido, ¿sí? En eso hay que ser bien eficaz, evitar cargas y tensiones y cambios radicales. Entonces ahí nos corresponde orientar al paciente y a la familia. Y bueno, lo último que es bien difícil es el seguimiento y estar accesibles. Estar con un paciente depresivo es fuerte para la psicología de uno mismo, ¿no? Pero somos sus aliados, ¿sí? Y tenemos que estar con mucho coraje, mucho convencimiento para hacer el seguimiento, preguntar dónde está y estar disponible para estas personas, estar accesibles, ¿no? Hay que comunicar, hay que dar un número de teléfono a la familia o al mismo paciente para que podamos estar en contacto cuando en algún momento él tenga alguna duda o tenga el deseo de ser apoyado o la orientación para qué se va a hacer en un determinado momento, en una situación difícil, ¿sí? Bien, creo que con esto hemos terminado y es lo más elemental para una visión de lo que es la depresión, ¿ya? Para que ustedes puedan enfrentar en un momento dado dentro de lo que es la atención primaria. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda, algo que pueda resolver o se han dormido. Doctora, una pregunta respecto a si tenemos algún familiar nosotros que veamos que tenga depresión o algún conocido o paciente tal vez, pero mm, lo que no llego a entender bien es que dicen que primero tienen que enviarlo al psicólogo y luego si él no puede hacerse cargo, recién al psiquiatra, pero a veces los síntomas por el que hemos visto son tan graves que requieren tal vez medicación y como nos dicen que solo la medicación para la depresión pueden darle los psiquiatras, entonces, ¿cuál sería el buen manejo, digamos, de esa parte? Ya, en las depresiones, no hemos hablado mucho de la gravedad. En las leves se puede manejar un esquema, ¿no? Si es, digamos, que es largo tiempo, etcétera, se puede manejar un antidepresivo, pero mejor si se manda directo al psicólogo, ¿no? Entonces, el psicólogo, si no puede mejorarlo con las terapias, lo devolverá al médico y el médico puede empezar ya el tratamiento antidepresivo farmacológico, ¿no? Si es leve, no hay ideas suicidas, no ha desmejorado en el trabajo, estas cosas, ¿no? Que se siente mortificado, sin mucho aliento de seguir adelante, etcétera, ¿sí? Ya cuando es moderado, cuando ya la depresión es importante, se puede manejar en atención primaria con antidepresivos, ¿no? Hay bastante, el más elemental, digamos, la fluoxetina, ¿no? Esto se puede tratar en unos 3 meses, 6 meses. Si no hay respuesta, entonces ahí se puede mandar ya al psiquiatra, ¿no? Para no prolongar mucho el tratamiento también. Como les decía antes, hay que detectar la gravedad. Si hay síntomas psicóticos también, si hay ideas suicidas, hay que mandar al psiquiatra inmediatamente, ¿sí? Pero mientras sea leve o moderado, si es leve, al psicólogo, ¿no? Si el psicólogo no resuelve con sus terapias, devolverá al médico. El médico puede intentar una atención con medicamentos antidepresivos, los más básicos, ¿no? Si no resulta, ahí ya, para que haya algún segundo esquema o cuando haya que combinar, es mejor también enviarlo con el psiquiatra, ¿sí? Y obviamente cuando hay riesgo suicida no hay que pensarlo, hay que enviar al psiquiatra. Y eso, o sea,
La ideación suicida y los síntomas psicóticos que está empezando a escuchar voces, que en las noches se le aparecen fantasmas, etcétera, son los síntomas de más gravedad con los que hay que enviar directamente al psiquiatra, ¿no? Para que utilice antipsicóticos, etcétera. No sé si te he aclarado o tienes todavía alguna duda. No, está bien, doctora. Entonces, primero sería el psicólogo y en realidad dejamos a su criterio del profesional, ¿no? Sí, si el psicólogo no puede resolver, nos devuelve, nos dice, mire, yo creo que necesita nomás medicamento, ¿no? Si no se han agravado los síntomas con la ideación suicida y los síntomas psicóticos, entonces se puede intentar un esquema terapéutico con los medicamentos farmacológicos básicos antidepresivos, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Ya, muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima, ya será en sala. Que tengan una buena semana, jóvenes. Hasta la otra semana. Hasta luego, doctora. Gracias, mucho cariño para ustedes.